Introducción. ¿Quién es Afrodita? ¿Y si Dios fuera mujer? Pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Mario Benedetti. Afrodita es la diosa griega que emerge de la espuma del mar de Chipre. Es la diosa del amor que no fue concebida por amor, sino porque su padre, Urano, fue castrado y sus genitales fueron arrojados al mar. Es la diosa que no tiene niñez, porque surge de las aguas ya como una hermosa doncella, que es intrigante, caprichosa, infiel, poderosa y por encima de todo, bella e irresistible. Tanto su versión griega, Afrodita, como la romana, Venus, la sumeria, Inanna y todas las demás equivalentes representan para la cultura mediterránea la feminidad, el deseo y la fertilidad. Sus sacerdotisas, las heteras o etarias, ejercían la prostitución sagrada en el templo, algo que sería un escándalo para la mentalidad occidental moderna, pero que entonces expresaba el control de las mujeres sobre su propio comportamiento sexual por encima del de los hombres. Esta diosa tiene infinitas caras y atributos, y desde mi punto de vista, representa el poder de las mujeres y su rol en el mundo. Es deseada y temida, envidiada por las demás, sometida por el padre, amante entregada, celosa de su posición, capaz de lo más sublime y lo más mezquino. Pero si miramos un poco más allá de nuestras narices y analizamos con mente abierta las historias de Afrodita, veremos ante nuestros ojos los principales factores que explican el feminismo y el machismo: sexo, fecundidad y poder. La mitología griega, a diferencia de lo que sucedía en su sociedad, no discriminaba entre dioses y diosas a la hora de repartir capacidades y dones, y así tenemos a Afrodita, Atenea o Agea al lado de Zeus, Tánatos o Cronos. Pero la historia real de las mujeres y su relación con el poder en Occidente no es el fruto de la imaginación. Para los griegos, las mujeres no teníamos alma. Para las religiones cristianas, en cambio, somos la tentación que llevó a Adán a desobedecer a Dios, y la mujer en el Islam está aún peor considerada. A lo largo de la historia se nos ha negado la educación, el voto, la autonomía económica, y a la vez, esta mentalidad que presupone la superioridad masculina ha sido enseñada por mujeres que han dejado en herencia a sus hijos y a sus hijas una tradición que esclaviza a ambos al atarlos a sus roles respectivos. Ellos, fuertes y dominantes, se encargan del sustento de la familia y son padres de hijos fuertes y de hijas fértiles. Ellas, sumisas y necesitadas, son devotas de los hijos y del hogar, reproductoras de los mismos esquemas heredados y, sobre todo, capaces de engendrar. Esos roles que en la edad de las cavernas tenían una explicación porque eran fruto de la necesidad y la supervivencia, fueron degenerando e impostándose a medida que sobrevenía la abundancia, que la tecnología suplía a la fuerza bruta y que la demografía cambiaba. No siempre el hombre era fuerte y la mujer débil, pero ambos tenían que aparentarlo y, de puertas para afuera, cubrir las apariencias y cumplir con las expectativas de la sociedad. Pero, ¿qué llevó a que el hombre tuviera incentivos para someter a la mujer y no al revés? Una cuestión meramente biológica: la reproducción. La psicología evolucionista, que presupone que muchos de nuestros comportamientos son reminiscencias de muchos siglos de vida cavernícola, ofrece argumentos muy atractivos. Nuestro cerebro reptiliano, el instinto o que el ser humano es solamente un animal evolucionado, todas las explicaciones valen para explicar el origen. Sin embargo, al día de hoy, en pleno siglo XXI, de la misma forma que hemos superado enfermedades, inventado vacunas y hemos salvado distancias gracias a los medios de transporte y a las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿por qué parece que no somos capaces de superar la mentalidad machista cuyo origen se hunde en los orígenes de la historia? Lo fácil es responder señalando a los hombres. Al fin y al cabo, las mujeres, incluidas aquellas abducidas por la sociedad y las enseñanzas machistas, somos siempre víctimas de alguien. O al menos, eso es lo que flota en el ambiente,
cuando la realidad es que la victimización es el mayor obstáculo para superar problemas. Tanto si uno es víctima como si no lo es, victimizarse o ser victimizada es la mejor manera para encadenarse y no avanzar. Aquella persona que se hace la víctima está explotando un drama inexistente para no afrontar la vida. Si uno padece una situación de injusticia o abuso, la recuperación no pasa por evitar el dolor ni negar los hechos, y tampoco consiste en permanecer estancado en el dolor y la recreación del trauma. La resiliencia implica reconocer el dolor y sobreponerse a ello asertivamente. Y eso no es lo que está pasando ahora. Los jóvenes que se encuentran con un desempleo juvenil del 50% se preguntan para qué esforzarse estudiando si al acabar sus carreras van a tener que emigrar, y reclamen que alguien haga algo, que los responsables del desempleo les solucionen la papeleta. Los políticos alimentan el fuego prometiendo rentas para que los jóvenes se puedan emancipar, promesa que es una contradicción en sí misma, porque uno no se emancipa dependiendo de nadie, y tampoco del Estado. Esa es la actitud que caracteriza al nuevo feminismo de izquierda radical. Se denuncia la situación, y a veces se agranda inflando los datos, se crea alarma social y se reclama que alguien haga algo para que la mujer sea independiente. De nuevo, esto supone una contradicción porque, a pesar de los grandes titulares que hablan de empoderamiento, lo cierto es que las políticas llamadas de género hacen dependientes a las mujeres. Ninguna de las diosas griegas se ponía tantas trabas a sí mismas. Al revés, actuaban con libre albedrío y no siempre con bondad, se vengaban y expresaban su ira, o bien hacían algo, cualquier cosa, todo menos victimizarse. Victimizarse no es lo mismo que pedir ayuda o que denunciar. Perséfone y Afrodita acuden a Zeus por el amor de Adonis y asumen su veredicto, pero no son diosas pasivas, ni siquiera Perséfone, la diosa raptada por Hades y reina de sus dominios, los infiernos o el inframundo. En términos feministas modernos, el empoderamiento de estos estereotipos era absoluto. Ellas actuaban, desobedecían, se fijaban metas e iban a por ellas, preocupadas más por el fin que por el camino, lo cual no siempre es moral. Si tenían que transgredir las normas del Olimpo o mentir a Zeus, lo hacían. Si tenían que ser infieles para compensar un matrimonio concertado por Zeus, como en el caso de Afrodita y Hefesto, lo eran. Incluso la princesa Mirra engañó a su padre y se convirtió en su amante anónima por 12 días para salirse con la suya. Los dioses eran poderosos, pero no morales. Las leyendas mitológicas griegas nos muestran mujeres que no se detienen cuando intentan ser frenadas y no se victimizan a pesar de ser víctimas. Se sobreponen, manejan las riendas de su camino y ante cualquier situación se hacen cargo de las consecuencias y optimizan el resultado. Detrás de la mujer de apariencia frágil que emerge del océano sobre una concha marina, como la representa Botticelli en su cuadro El nacimiento de Venus, hay algo muy distinto a lo evidente. Más allá del atractivo, la belleza y la debilidad que se suelen destacar, está la mujer capaz, con carácter y asertiva. A lo largo de la literatura universal nos encontramos con algunas mujeres dominantes y poderosas y otras sumisas y acomodaticias. En Shakespeare tenemos, por ejemplo, a la cruel Lady Macbeth, que incita a su marido al asesinato por ambición, y también a la Caterina de la fierecilla domada, que es sometida tras sufrir mucho tiempo bajo la presión psicológica por parte de Petruchio. Desde Nefertiti, Isabel de Inglaterra, Teresa de Jesús, Juana de Arco, hasta Agustina de Aragón, incluso en los ambientes menos propicios para el desarrollo de la mujer, encontramos ejemplos de damas poderosas, no siempre a la sombra del hombre fuerte. Sin embargo, hoy en día, precisamente en las sociedades en las que la mujer tiene garantizadas por ley una mayor libertad y una más amplia autonomía, parece que delegamos nuestros propios intereses en manos ajenas. La mujer y las máscaras. ¿A qué se debe la persistente pasividad de las mujeres de nuestro tiempo más centradas en el gesto de rebeldía que en lo que representa ese gesto? Para nuestra desgracia, la Afrodita del siglo XXI se ha cubierto con velos, máscaras, mentiras políticas y excusas que más bien confunden que aclaran. Estas máscaras no son exclusivas de la mujer, sino que son propias de una mentalidad que empobrece al ser humano
porque le enseña a vivir de los demás, a poner todo tipo de excusas y a no hacerse cargo de las circunstancias de su propia vida, con el argumento de que no es responsable. Culpabilizar al otro, especialmente si es un prójimo sin rostro o que habita en el pasado, es un recurso fácil y eficiente y suele funcionar. El extranjero, el diferente, los paganos, los infieles, los hombres, los melenudos, las mujeres. Los colectivos que borran la cara del de enfrente permiten culpar y dormir con la conciencia tranquila. Y a eso hay que añadir todo tipo de excusas colectivas. La casta, los rojos, los azules, los corruptos, los otros. Todos son responsables de mi destino, excepto yo, que sin el Estado estoy perdida, o como dice el bolero, sin rumbo y en el lodo, de manera que cuando el Estado dice ven, lo dejo todo. Este libro no es un alarde de investigación, no hay pretensión de verdad científica, no se pontifica ni se define qué está dentro o fuera de la línea de la corrección, o de los míos, sean estos los que sean. Solamente hay una reivindicación. Nadie tiene el monopolio de lo que piensan las mujeres, ni del feminismo auténtico, ni de la femineidad. La posmodernidad del siglo XXI se ha teñido de politización, y los ideales, los viejos y los nuevos, se han podrido. Uno de ellos, el feminismo, ha mutado a plaga. La honorable causa de muchas mujeres que lucharon por conseguir la igualdad ante la ley o acceso a la educación y que se enfrentaron a los prejuicios sociales, religiosos o culturales, esa causa es, hoy día, una pandemia que equivoca a unos y alimenta a otros por obra y gracias de los intereses políticos. La eficiencia de esta perversión consistente en defender un ideal noble se debe, entre otras cosas, que está teñida de buenismo, de medias verdades y de demagogia. De manera que quien osa hacerle frente aparece al ojo público como alguien insensible, que defiende cosas indefendibles y que en realidad no defiende, y que es incapaz de contestar con la misma eficiencia inmediata que ellos. La ventaja de quien cuenta una media verdad es que obliga al oponente a gastar la mitad del tiempo que tiene para contestar y aclarar qué es cierto y qué no lo es, y para cuando va a rebatir la verdad del argumento central, el público ya se ha cansado. Si a eso le añadimos la manipulación emocional y la difusión mediática, la victoria de esa posverdad es segura. Nadie tiene la respuesta a todas las preguntas y no existen soluciones fáciles a problemas complejos. Pero eso no vende. La gente quiere que le den la vida solucionada y que alguien haga algo. Y quienes se proclaman representantes del feminismo, pero que han llevado la lucha feminista a lo opuesto de su esencia, hacen exactamente eso, ocupando de paso cada vez más poder en la política y en la vida civil. Por supuesto, detrás de ellas hay muchas mujeres convencidas de que aquello está bien, y se retroalimentan las unas a las otras, proponiendo ley tras ley, celebrando cada gesto pero sin resolver problemas. Son hijas de su tiempo, de nuestro tiempo. La apariencia es lo que cuenta. Las maneras, la sonrisa, el postureo, sea en su versión amable o en su versión cafre, son aspectos exaltados hasta la histeria. No es tan importante lo que hagas, lo relevante de verdad es lo que parezcas. El ejemplo es el expresidente Obama, el presidente de las formas elegantes, siempre cortés con su esposa, derrochando muestras de cariño hacia sus hijas, amabilidad y cercanía con todo el mundo, aunque no dejó muy buena herencia si nos atenemos a los hechos económicos. No ha habido manifestaciones de pacifistas para protestar por las muertes en zonas de guerra habidas durante el mandato del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, y nadie recuerda cómo se ha portado con los refugiados cubanos. Nadie le reclamará nunca nada, con lo cool que es. Uno tiene impunidad para ciertas cosas una vez que los medios te han dado el ok. Y ese es un punto importante a la hora de explicar la deriva del feminismo excluyente. El poder de los medios de comunicación, aliado del poder político, ha tomado partido y difunde los mensajes más radicales sin pudor. Paralelamente a este fenómeno, por si no fuera suficiente, el emergente poder de la extrema derecha ha retomado el discurso opuesto y, apoyándose en la extremidad radical del feminismo de ultraizquierda, defiende el negacionismo más barato imaginable. Y así, por ejemplo, cuando se habla de la trata de blancas en nuestros días, te cuentan que antiguamente eran los hombres los que se vendían, o cuando se habla de racismo,
te dice que los blancos fueron esclavizados por los musulmanes en la Edad Media y que aquí estamos. Afrontar los problemas de hoy eludiendo la Edad Media es una forma de no afrontarlos. Para encontrar una solución, negar los problemas es tan útil como magnificarlos y manipularlos. Creo que para solucionar lo que sea menester, es necesario salir del enorme enredo en el que estamos y tratar de mirar con ojos diferentes la cuestión de la que hablamos, delimitar los conceptos, definir los objetivos, ceñirse a una ética, porque no todo vale, y eludir tópicos de uno y el otro lado. Y para ello, no podemos atarnos al colectivismo borreguista ni forzar por ley comportamientos que tienen que brotar de la privacidad de la conciencia de cada cual, porque así es como se deshacen los nudos sociales debidos a cuestiones culturales, y el machismo, en la mayoría de las sociedades occidentales, es cultural. Eso sí, esta solución que apela a la conciencia individual, a la información y a la toma de decisiones particular implica deshacerse de la máscara del prejuicio, de la comodidad de los lugares comunes, del confort del apoyo que por inercia suele conceder la sociedad cuando se trata de temas sensibles y uno levanta la bandera débil de la máscara política y en especial de la máscara del miedo. Muchas mujeres miran al Estado porque no se fían de su propio poder. No se superan obstáculos desde una posición acomplejada. Al revés, agarrarse a ese complejo acerca de uno mismo te lleva por un camino confortable, porque no te sientes sola, pero acaba por conducirte a la boca del lobo. Afrodita, sin todas esas máscaras, es la mujer libre que toma decisiones sin complejos, consciente de las piedras del camino, pero segura de su propio potencial. La hoja de ruta. Este libro está dedicado a Flora, mujer imperfecta que supo superarse a sí misma en una sociedad hipócrita y rígida, y a una edad a la que no le correspondía hacerlo. Una mujer que superó lo que parecía su destino y supo repartir alegría y esperanza, conferir fortaleza, dar consuelo, tender la mano, desdramatizar los problemas y criar hijos y flores. Sin estudios y dedicada a sus labores, fue una Afrodita para todas las mujeres de su familia, especialmente para sus hijas, Amada y Llanos, y para sus nietas y sus bisnietas. Mi abuela Flora, de la que heredé el nombre y a la que le debo mucho. El primer capítulo de este libro comienza afirmando que existe la discriminación. De nada sirve negar esto ni otras cosas. Pero se cuestiona a qué se debe y en qué medida nos afecta. Muchas veces el control ejercido sobre la mujer esconde el deseo de controlar el tamaño de la población. Si nos reprodujéramos por esporas, seguro que no habría ese problema de abuso de poder hacia la mujer. Si fueran los hombres los que dieran a luz, el abuso se produciría sobre ellos. Pero resulta que somos nosotras las que damos a luz, y no define a la mujer el número de hijos que tenga, ni si los tiene o no los tiene. Por tanto, el abuso no es sobre la mujer por ser mujer, sino sobre la mujer por ser fértil, y como decía, con la intención de controlar el tamaño de la población. El capítulo segundo, de carácter histórico, muestra cómo las feministas originalmente eran libertarias, o al menos no proponían soluciones estatales. El feminismo de izquierdas surge hacia la década de 1970, y su radicalización extrema, que ya tenía alguna representación, se ha hecho viral hoy. Este repaso, que no es exhaustivo ni pretende ser una historia del feminismo, permite comprobar que los problemas de entonces han sido resueltos en gran medida, y que lo que pedían estas mujeres, socialistas o anarquistas, era acorde con la ética de la libertad. A continuación, en el capítulo tercero, me centro en deshacer una asociación que cada vez más está aprendiendo en nuestra sociedad. El machismo es fruto del capitalismo y, por tanto, es un hito neoliberal. No es cierto. El machismo y el capitalismo no tienen ninguna relación. Al revés, el capitalismo ha ayudado a la mujer a emanciparse y lograr escapar de las ataduras de siglos anteriores. Los capítulos cuarto y quinto están relacionados. En el primero abordo el tema del sexo, que es un frente de batalla del feminismo desde su origen. En el segundo, planteo la visibilización de la mujer y de quién es responsabilidad esa visibilización, y trato de recoger brevemente cuál es la importancia y el recorrido del feminismo en otras culturas, especialmente en aquellas sociedades que viven bajo el Islam, por la enorme polémica que existe al respecto. La relación entre estos dos capítulos
radica en que esta visibilización está a menudo relacionada con el comportamiento sexual. En el capítulo 6 me planteo a qué se debe el bucle en el que el feminismo radical nos ha metido y analizo en concreto el planteamiento que se hace de las políticas públicas para entender el laberinto. Hay un apartado dedicado a las políticas de conciliación familiar, por ser estas un aspecto clave en las políticas públicas, pero también en la evolución de las familias en las sociedades donde se supone que hay libertad de elegir. No hay un análisis de todas y cada una de las políticas de género, sino que trato de ir al foco del problema, que se centra en la definición de dichas políticas y en los criterios en los que éstas se basan. Finalmente, en el capítulo 7, comento las soluciones tan radicales como erradas que se nos plantean, tanto por parte de la izquierda radical como por parte de la incipiente derecha radical, y las contrasto con las ideas de 3 mujeres libertarias que admiro: Karen de Koster, Wendy McElroy y Camille Paglia. Acaba el libro con una recopilación de las principales conclusiones y una propuesta del enfoque feminista libertario. El mayor escollo que me he encontrado ha sido en que todos los temas se relacionan entre sí. Estructurar tantos aspectos y tan variados es arriesgado. Lógicamente, hablo de sexo en capítulos diferentes del dedicado más específicamente a ese tema, por ejemplo, pero he intentado centrar cada capítulo lo más posible en un área concreta. No está todo de lo que hay, porque hay un universo de cuestiones, visiones y matices. Tampoco tiene este libro esa pretensión de exhaustividad. Pido disculpa por las torpezas y por las omisiones.